a mi izquierda, más próxima a mí, a Nuria Pérez Trujillo, que es técnica del área de inclusión social de Cruz Roja España y que, entre otros proyectos, pero sobre todo nos va a hablar de un proyecto que va a empezar próximamente, que es Alzando la Voz. Después tenemos en el medio a María Azargui Sánchez, que es presidenta o responsable de zona de la Asociación Juventud Obrero Cristiana, y nos comentará un poco el enfoque que tiene la asociación y algunos de los proyectos que están realizando. Y en la parte final de la mesa, a la derecha, está Maribel Miñaca Laprida, que es la coordinadora pedagógica de la asociación Las Alamedillas. La forma que vamos a tener, aunque tenemos algunas preguntas, digamos, para dinamizar el diálogo, pero les voy a pedir que empiecen contando un poco cuál es su función dentro de las asociaciones y también, si quieren destacar algún proyecto, más que nada para aterrizar un poco el enfoque con el que están trabajando. Y les voy a pedir que sean breves, que hagan esa presentación en los 5 minutos iniciales y luego pasamos ya a una parte más interactiva, con algunas preguntas, o si también en algún momento queréis que concreten algo, no esperemos al final, porque yo sospecho que al final no va a haber tiempo entre nosotros. Entonces, si queréis que concreten algo de algún proyecto que os interesa, pues lo lanzáis en ese momento y nos paramos un poco a detallarlo más, ¿vale? Y nada, sin más le doy a Nuria la palabra inicialmente y luego vamos hablando. Gracias, Raúl. Bueno, gracias al foro por la invitación. Es un honor porque además también conozco el trabajo de la red desde hace tiempo, gracias a Pilar también y al equipo que se ha hecho para organizar todo el evento. Es un honor estar aquí como parte de Cruz Roja. Como bien ha dicho, soy técnico de infancia del área de inclusión social y hoy estoy aquí para hablaros de Alzando la Voz, que es un proyecto que trabaja con niños, niñas y adolescentes que están en situación de violencia contra las mujeres, la infancia y la adolescencia. Y es un proyecto que tiene la intención de darles voz y de que puedan tener dispositivos entendidos como tiempos, espacios, acompañamientos materiales para que puedan analizar, generar también propuestas de mejora sobre los servicios, sobre los profesionales que les acompañamos para respetar sobre todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia, trabajar desde el empoderamiento y también desde la participación protagónica. Bueno, desde las preguntas que nos hará Raúl os contaré un poco más, pero bueno, él ha dicho que acaba de empezar, realmente el proyecto empezó en 2021, lo que pasa es que ahora lo estamos materializando de otra manera, haciendo una transferencia desde la investigación que se hizo y es lo que hoy os traigo, que si queréis después también con el póster lo podemos ver un poco más. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Me sumo también a los agradecimientos. Gracias, Pilar, por la invitación. La verdad es que estoy contenta de estar en este foro. Es cierto que no estamos acostumbrados los jóvenes de la JOC en estar foros así en la universidad, así que, bueno, al final nosotros venimos a compartir una experiencia desde la realidad juvenil más directamente, porque al final nosotros somos jóvenes, ¿no? También los que estamos en responsabilidades o con más compromiso dentro del movimiento. La JOC es un movimiento de jóvenes y para jóvenes y es un movimiento educativo. Juventud Obrera Cristiana nace hace unos 100 años en Bélgica y se extiende rápido y ahora mismo en España tenemos presencia en varias ciudades. Básicamente lo que hacemos es acompañarnos entre nosotros como personas jóvenes para ayudarnos a generar espacios de protagonismo y de verdad tomar conciencia de que somos protagonistas de nuestra propia vida, de nuestro propio ocio, de nuestra propia realidad estudiantil o laboral y sobre todo nos centramos en el acompañamiento a jóvenes de clase obrera, que no deja de ser jóvenes que viven de su trabajo, del trabajo de sus padres, de dedicar su tiempo a conseguir medios materiales. Y además eso se une a muchos tipos de necesidades, pues necesidades de alternativas de ocio, necesidades culturales, de relaciones. Muchas veces llegan a nosotros jóvenes que les cuesta relacionarse en sus ambientes. Entonces eso es un poco lo que hacemos. Trabajamos en lo que llamamos equipos de vida, que son reuniones semanales en los que el centro es la vida, porque al final el centro del movimiento es la vida y el ocio pues entra dentro de eso. Tanto el ocio que hacemos dentro del movimiento como el ocio que después cada uno como personas jóvenes tenemos en nuestro día a día.
Y como el espacio de ocio que quizás tenemos más marcado son los campamentos de verano, que es una semana en la que intentamos realmente vivir como pensamos o como creemos que se puede vivir, pues compartiendo responsabilidades, siendo los jóvenes protagonistas, cuidándonos de verdad, etcétera. Y agradezco esta presentación porque me había preparado las preguntas que nos había pasado Raúl, pero sí que es cierto que al leerlas me surgían varias preguntas iniciales, quizás antes de las propias preguntas de la mesa. Y es que partían todas de la idea de ocio, pero realmente yo sentía que había una pregunta anterior, que es qué idea de persona y qué idea de joven tenemos cada uno y cómo eso nos lleva a educar de una manera determinada o cómo eso condiciona qué cosas pensamos o qué cosas planteamos. Y ligado a esto se me venía otra pregunta a la cabeza que os comparto y a las cuales no tengo respuestas, ¿no? Pero ciertas inquietudes. La JUC me ha enseñado a pensar desde las inquietudes y desde lo que me resuena y me cuestiona. Y es qué ocurre cuando una persona joven descubre que vale más de lo que el sistema le ha hecho creer. ¿Y qué pasa cuando el ocio puede ser ese espacio de descubrimiento? Entonces, bueno, desde ahí nos planteamos el ocio como un espacio de transformación, de protagonismo y donde una persona puede de verdad sentirse plenamente digna, que nosotros es la idea de joven y de persona de la que partimos, que valemos mucho más de lo que el sistema nos hace creer que valemos. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias, Pilar. Muchas gracias al foro por invitarnos. Me sumo a mis compañeras al agradecimiento. Yo soy Maribel Miñaca, vengo de la Asociación Alamedillas y, bueno, súper agradecidos de estar en este espacio para poder compartir experiencias, generar conocimiento común y, al final, establecer alianzas para el trabajo hacia un mismo fin, ¿no? Que al final es mejorar la vida de las personas y de la infancia y de la adolescencia. Voy a contextualizar un poco, ¿vale?, para que conozcáis el trabajo y la misión de la Asociación Alamedillas y los proyectos que desarrollamos. Es una asociación que se crea en 1995, tiene ya 31 años, con la finalidad de mejorar la vida de las personas, de promover sus competencias personales, habilidades sociales, empoderamiento y autonomía, ¿vale?, al final para mejorar sus oportunidades y promover la inclusión en la comunidad. Tenemos presencia a nivel nacional desarrollando un proyecto en colaboración con instituciones penitenciarias y con personas que se encuentran en tercer grado dentro de los centros de inserción social a nivel nacional, pero el grueso de nuestro trabajo se concentra tanto en la Comunidad de Madrid como en Castilla-La Mancha, desarrollando proyectos de orientación sociolaboral, de educación social y de educación en medio abierto o programas de educación de calle. Aquí vengo, sobre todo, a hablaros un poco de cómo incorporamos o la importancia que tiene el ocio socioeducativo, sobre todo en los proyectos en los que trabajamos con la infancia y la adolescencia más vulnerable, como pueden ser los proyectos de educación de calle en medio abierto y los de educación social, que creemos que es la puerta de entrada a un proceso de intervención, a conectar con los chavales y con las chavalas y a generar un vínculo que al final, pues bueno, se traduce en una mejora y en una transformación, en su transformación y en su mejora de oportunidades. Si os parece, abordamos algunas de las cuestiones de las que habíamos hablado, pero siempre con la intención de que nos contéis más sobre lo que hacéis y sobre la asociación, no tanto como algo teórico. Y entonces la primera, que tiene que ver un poco con el ocio socioeducativo como concepto. Entonces, nos gustaría que nos comentarais, que pusierais incidencia sobre dónde está el desarrollo comunitario en los proyectos que tenéis, ¿vale? Ya en la mesa anterior os hablaba de que, bueno, que a veces sí que por la conciliación de la vida familiar y laboral, el activismo, el ofrecer actividades donde puedan estar los jóvenes y los adolescentes, pero en vuestro caso, y en el anterior también, evidentemente, pero en este caso os pediríamos dónde está esa parte, digamos, de acción socioeducativa, más allá de tener a la juventud y a la infancia ocupada. Bueno, en el caso de Alzando la Voz, yo recogía la idea de ocio valioso, porque bueno, se plantean una serie de talleres que suponen un tiempo compartido en grupo y que no tienen un enfoque terapéutico, pero que sí que pueden tener efectos reparadores en los niños, niñas y adolescentes y resultan beneficiosos, ¿no?, por estas experiencias reparadoras, porque es una interacción entre iguales donde ellos pueden reflexionar sobre experiencias que son compartidas, pueden hablar de ellas y además invitan a la acción. Porque, como decía antes, se trabaja desde un enfoque de derechos de infancia, un enfoque no adultocentrista, perspectiva de género,
cuidado emocional para evitar la revictimización y la participación protagónica, porque transformamos o pretendemos transformar la experiencia de los niños, niñas y adolescentes en mensajes colectivos que recogen, como comentaba anteriormente, las recomendaciones, y eso se convierte en un conocimiento útil para mejorar la respuesta institucional, profesional y comunitaria, y eso en sí mismo pues, ya es transformador. Y además, lo realmente transformador es que ellos y ellas intentamos que sean realmente los protagonistas de su proceso. Que no seamos nosotros los que decidimos todos, sino que somos como el intermediario que recoge su voz, que permite que ellos alcen su voz en situaciones lamentablemente tan difíciles y que hagamos de intermediario para que sus demandas y sus necesidades se protejan y lleguen a los profesionales e instituciones que les acompañan. ¿Quieres contar un poco más adelante? Como tú me digas. Si quieres contar un poco, sí. Así se hacen una idea de lo concreto. Bueno, como decía antes, desde 2021 se hicieron varios estudios donde se trabajaba sobre la idea SMART, los sueños, miedos, alegrías y tristezas de estos niños, niñas y adolescentes. Y desde toda la investigación ahora se han generado 3 herramientas para que los territorios puedan desarrollar los talleres. Estas herramientas son un cuento, como disparador inicial de narración simbólica para que ellos se puedan identificar de manera general, pero sin tocar historias individuales. Y después tenemos un juego de cartas donde ellos pueden elegir diferentes situaciones, incluso las pueden combinar. Desde esas situaciones pueden asociar emociones que ellos pueden sentir, después necesidades que están basadas en los derechos de la infancia, y pueden generar un mensaje donde ellos eligen a quién dirigen ese mensaje. Y además tenemos cartas para intentar evitar lo máximo posible el enfoque adultocentrista. Tenemos cartas de palabra preferida, palabra prohibida. Ellos pueden elegir qué palabras utilizar y qué palabras quitar. Y además ellos eligen qué cartas. Hay un catálogo, un listado muy amplio para que ellos puedan elegir qué es eso que les interpela desde donde quieren participar y desde donde quieren hablar. Y luego hay otro juego, se hizo otro juego que es una dinámica de gamificación no competitiva, donde también siempre trabajan por equipo y se plantean 8 casos iniciales que además están abiertos también para que después ellos puedan generar otros casos compartidos, y ellos lo que hacen es se convierten en detectives, detectives de emociones, detectives de información, detectives de cuidados, y desde ahí analizan las situaciones y miran qué es lo que, desde su perspectiva, qué funciona, qué no funciona y qué propuestas de mejora tienen. Y desde ahí vuelven a generar un mensaje colectivo que les hacemos o tenemos el compromiso de hacerles llegar a quienes ellos deciden, en el formato que ellos deciden. Siempre, como decía, con unos protocolos muy cuidados también ante revelaciones, por ejemplo, que puede ocurrir en los talleres, ante desbordamientos o ante situaciones emocionales más complejas, para que los equipos tengan herramientas sean acompañadas para poder acompañar. Y desde ahí ellos deciden si quieren compartir el mensaje o quizá no lo quieren compartir y quieren que se quede para el grupo, si quieren que lo utilicemos solamente en Cruz Roja o quieren que hagamos, os podéis imaginar, una infografía, un dibujo, una carta, y a quién se lo quieren enviar, a la policía, a los colegios de abogacía, a salud mental, a los servicios de salud mental, ¿sí? Entonces, intentamos que sea un proceso participativo desde esta idea de empoderamiento, ¿no? De que ellos puedan tomar decisiones sobre cosas que de verdad les inciden en su vida, ¿no? O les influyen en su vida, ¿no? Que ellos tomen parte en esas decisiones que son tan importantes para ellos. Gracias, Nuria. Luego hablaremos un poco de cómo hay una parte dedicada a la formación también sobre eso. María, ¿cuándo quieres? Vale, en nuestro caso quizás el punto de partida es un poco diferente. Nosotros no podemos hablar de un ellos y hablar de los jóvenes en tercera persona, porque nosotros, más bien nosotras, somos jóvenes. Entonces, realmente nuestro desarrollo comunitario está también muy ligado a nuestro propio desarrollo personal, ¿no? Entonces, diría que el ocio en la JOC es un ocio que parte de la vida. O sea, realmente nosotros no partimos de plantear una actividad sino ¿qué nos preocupa a nosotros como jóvenes? ¿Qué creemos que le preocupa a los jóvenes de nuestros entornos? Y, por tanto, cómo podemos trabajar sobre ellos también con una invitación a la acción, claramente, en el sentido de
Pues me preocupa que en la universidad hay mucha competitividad. Vale, pues vamos a concretar cómo es la competitividad en la universidad, cómo me afecta a mí, cómo afecta a mis compañeros y compañeras y cómo podemos hacer algo sobre esa situación. Es lo que nosotros llamamos la revisión de vida, que es un método de la JOC propio que se basa en el ver, juzgar y actuar. Entonces, partimos de la vida para volver a la vida, a través del discernimiento comunitario. Y muchas veces, sobre todo en los campamentos y con los jóvenes más pequeños, los más jóvenes, se hace a través de dinámicas, a través de juegos, también tratándolo de acercar lo máximo a la realidad de los jóvenes que estemos en cada momento. Entonces, ese es el primer punto. Diría que hablamos de un ocio nuestro y no para ellos. Y creo que eso es algo positivo y valioso que tenemos, que es un espacio en el que realmente somos protagonistas y nadie nos da el protagonismo, que al final es un punto de partida muy diferente, porque realmente el campamento lo preparamos los jóvenes, las actividades las preparamos los jóvenes partiendo de nuestras preocupaciones. Después diría que al partir de la vida, pues también sale un poco todo, salen nuestras preocupaciones en cuanto a cuidados, en cuanto a preocupaciones sociopolíticas, y ahí también hay mucho desarrollo, porque al final, pues pienso, por ejemplo, en un desarrollo en cuestiones laborales. Nosotros intentamos generar procesos, entonces igual no hacemos una actividad sobre la precariedad laboral, sino que generamos un proceso sobre eso, y el desarrollo comunitario igual está en que alguien decida en algún momento dejar un trabajo que le explota. Quizás en una actividad no se plantea que puede dejar ese trabajo, pero en un proceso de acompañamiento por otros jóvenes que viven situaciones parecidas y descubres que un problema individual es estructural, pues empiezas a tomar decisiones sobre tu propia vida. Entonces, el ocio es un poco así. Diría que también es un ocio consciente, porque tratamos de ser conscientes de a qué ocio nos invita la sociedad y por qué eso no nos satisface, no nos llena y qué ocio queremos en realidad. Pues, más allá de un ocio alternativo, es un ocio plenamente consciente de qué queremos, qué es bueno para nosotras, qué es bueno para los demás, qué es bueno para la ecología, y tratando de evitar el consumo, tratando de evitar situaciones en las que una persona se sienta incómoda. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando el tema de los espacios seguros. Pues una persona en un momento dado, en una situación de ocio, durante una escuela de responsables de la JOC, dijo, no me estoy sintiendo cómoda con esta situación. Pues ahí entra un desarrollo comunitario en el que el movimiento se propone elaborar un protocolo de espacio seguro para evitar situaciones de riesgo. Pues yo creo que un poco diría que el ocio lo entendemos así y genera ese desarrollo en las personas porque transforma la comunidad. Y después diría que también es un ocio integrador. A nosotros llegan jóvenes que no llegan a otros sitios, quizás somos ahí como un poco de frontera. Pienso en un joven que llegó a nuestro campamento el año pasado, que llevaba 3 semanas en España, vio el cartel del campamento y quiso venir, y este año repite. Pues eso también son ejemplos de ocio transformador y de desarrollo, porque acompañamos a la persona y esa persona nos acompaña al resto de jóvenes que estamos allí. Bueno, para nosotros, yo me sumo a todo lo que se ha ido comentando anteriormente y en las mesas anteriores, que el ocio no es simplemente programar actividades ni hacer por hacer o que los chavales y las chavalas estén haciendo cosas, ¿no?, o actividades, sino que tiene que partir, tiene que estar dentro, para nosotros se enmarca dentro del proceso de intervención. Cuando nosotros hacemos los programas de educación de calle, que los tenemos tanto en entornos rurales como en núcleos urbanos, tenemos una de las acciones principales para conectar y vincular con los chavales es el ocio. Entonces, para nosotros el mismo ocio socioeducativo forma parte ya del proceso de intervención. No es hacer una actividad por hacerla o por quitar o bueno, porque el chaval tenga que ocupar su tiempo. Tiene que ser intencional, tiene que estar planificado previamente y tiene que perseguir unos objetivos, porque al igual que comentaban los compañeros de la anterior mesa, es el medio para conseguir un fin. Yo tengo que trabajar competencias que se pueden trabajar muy bien desde unas actividades de ocio socioeducativo. Puedo mejorar las competencias personales de estos chavales, puedo mejorar su empoderamiento, puedo mejorar su seguridad, su autoestima a través de actividades de ocio. Es la vía de entrada que tenemos muchas veces los profesionales que trabajan dentro de la intervención directa, dentro de la educación de calle, para conectar con estos chavales. Son espacios informales donde ellos se pueden mostrar tal como son, donde pueden expresarse libremente sin sentirse, de alguna manera coaccionados, ¿no?, como puede ser a lo mejor dentro de un centro escolar, dentro de una clase o dentro de cualquier otra institución como tal. Entonces, para nosotros es eso, es el camino y es el inicio
que permite también construir el vínculo. Creemos que la presencia donde estos chavales se relacionan es muy importante que estemos como profesionales presentes en los espacios en los que ellos se relacionan, ya no solo físicos, que la mayoría son físicos, pero sí que es verdad que también podemos estar dentro de los espacios virtuales, que cada vez, pues bueno, por suerte o por desgracia, pues se relacionan también ahí. Entonces, tenemos que estar y a partir de ese ocio se consiguen las mejoras que los jóvenes para su desarrollo comunitario. A veces simplemente nosotros en los proyectos de educación de calle, una vez que empezamos, lo primero que hay que hacer es identificar las necesidades, porque sí que es verdad que tendrán características y necesidades comunes por su etapa evolutiva y su momento evolutivo, pero sí que también en el contexto, dependiendo del contexto en el que estén, se identificarán unas necesidades u otras. No es lo mismo cuando tenemos que desarrollar los programas de medio abierto en entornos rurales, que tienen más escasez de recursos, que tienen dificultades de desplazamiento entre unos municipios y otros, que cuando están en núcleos urbanos, que sí que es verdad que a lo mejor hay, bueno, demasiados, ¿no?, recursos incluso para ellos. Entonces, bueno, partimos del análisis de necesidades y les damos voz. La importancia, yo creo que también, y creo que es verdad que a nivel, bueno, que estamos avanzando, aunque poco a poco, pero sí que estamos avanzando con las nuevas normativas, como la LOPIBI, tomando ya en consideración mucho lo que se dice desde la Convención de los Derechos del Niño y demás, pues bueno, estamos avanzando en poner el foco en la infancia y en la adolescencia, en ver qué necesitan, en que ellos nos cuenten qué necesitan. Tenemos que saber llegar también a esos espacios, a lo que ellos demandan y a poder identificar sus necesidades. Como decía mi compañera, sí que es verdad que muchas veces tendemos a tener una mirada adultocentrista o pensar un poco qué es lo que mejor les conviene, pero tenemos que intentar ir dejando de lado un poco esa visión, porque al final ellos mismos saben lo que les conviene y lo que quieren. Y la forma de poder llegar a ellos, de poder ayudarlos a mejorar sus oportunidades, sobre todo en jóvenes y adolescentes en riesgo de exclusión social, es hacerles partícipes y escucharlos y generar esos espacios. Entonces, bueno, nosotros identificamos las necesidades, les damos voz y a partir de ahí diseñamos actividades de ocio socioeducativo que ellos mismos han demandado, ¿vale? Y que al final también sirven para prevenir ciertas conductas de riesgo, porque en ciertos entornos donde no hay recursos, no tienen esa accesibilidad para ciertos recursos, pues bueno, hay un incremento o hay mayor probabilidad de tener que de ciertas conductas de riesgo, tema de alcohol, consumo de alcohol, de sustancias y demás, que gracias a actividades de ocio que desde las entidades del tercer sector podemos incorporar, pues se pueden... Maribel, un minuto solo. ¿Nos puedes concretar solo un minuto en qué consistiría un ejemplo de un programa de educación de calle y otro de medio abierto? ¿Cómo sería? La educación de calle y el medio abierto para nosotros lo tratamos igual, ¿vale? Es decir, educación de calle es estar en los espacios donde se relacionan estos jóvenes, ¿vale? En las plazas, en los parques, en los entornos de los centros educativos, ¿vale? Fuera, a la salida y a la entrada del centro escolar. Entonces, para nosotros, esos espacios son fundamentales para poder bueno, realizar un proceso de intervención con estos jóvenes, incorporando el ocio socioeducativo. También dentro de estos programas estamos en los recreos, en las fiestas locales, con puntos de prevención y con puntos de información para los jóvenes, en colaboración con los centros juveniles también, y con convenios de colaboración con diferentes entidades culturales para poder acercar también la cultura a los niños y niñas y adolescentes en riesgo de exclusión social, que muchas veces no tienen acceso. O sea, para nosotros, al final, pensamos que el ocio es un derecho de la infancia y de la adolescencia y que tenemos que garantizarles ese derecho. Vale, pasamos ahora a otro tema. Me voy a saltar el bloque 2 porque ya hablasteis sobre eso y vamos al bloque 3 sobre formación y profesionalización. Vale, entonces, más que decir qué necesidades tenéis, me gustaría que les contarais qué papel hacéis vosotros en la asociación, no solo la función que tenéis, sino también a nivel, digamos, de si estáis a nivel de actuación primaria, si estáis coordinando, cómo estáis haciendo, y luego cómo veis la necesidad de profesionalización, por ejemplo, aquí en Alzando la Voz, que es un tema para que evidentemente hay que tener una formación, una sensibilidad y que
hay que actuar desde esa formación, incluso antes de empezar, y en general en cualquier otro sector también. Entonces, como antes se criticó, y es uno de los puntos débiles de la intervención socioeducativa y del ocio en concreto mucho más, es decir, la falta de recursos, la falta de capacitación, no solo de capacitación, sino de reconocimiento profesional. Pues primero, ¿cuál es vuestra función dentro de la asociación y cómo veis el tema de la formación y la capacitación en un contexto donde los recursos para el personal son limitados? Pues desde mi rol como coordinadora estatal es seguir la idea de acompañarles para que ellas puedan acompañar. Y sobre todo también teniendo en cuenta que la mayoría de técnicas que trabajamos en el programa somos mujeres. Mujeres trabajando en un programa que habla sobre violencia hacia las mujeres, la infancia y la adolescencia. Entonces, nos interpela por un montón de lados, ¿no? Entonces, también poder acompañarla, sobre todo porque es una problemática social que nos genera vergüenza entender que haya niños, niñas, adolescentes que están en esta situación, y muchas veces eso hace que queramos pasar de puntillas o muy rápido y que haya cosas que no se traten o que no se trabajen por dificultad también de quien acompaña. Entonces, acompañar también muy desde el empoderamiento técnico, que ellas entiendan también las competencias que tienen y se empoderen desde ahí para poder para poder trabajar con todas las competencias que, como digo, son un montón. Y también mi rol y mi norte es cuidar a los equipos, como digo, para que ellos puedan cuidar. Es mucha supervisión, mucha coordinación, mucha presencia, mucha disponibilidad y también reforzar la formación en participación infantil, para que no caigamos en la participación simbólica y tampoco caigamos en el activismo entendido como la actividad por la actividad, porque muchas veces cuando hacemos estos programas pues hay que cumplir, ¿no?, con unos objetivos, con unos cronogramas, entonces que no caigamos en el número por el número, sino que no perdamos el norte y un poco al no estar yo en la intervención con niños, niñas y adolescentes en el territorio, sino que estar en oficina central, desde ahí poder tener un poco más el foco de ir acompañando mucho y decir, bueno, que ellas no pierdan el foco. Y en cuanto a lo que dices de la profesionalización en el sector, bueno, y vuelvo a lo mismo, que tengan las condiciones para poder acompañar también desde quienes coordinamos, ¿no?, un poco desde más arriba. Y sí que es verdad que yo creo que cada vez hay más conciencia de que tenemos que acompañar desde la perspectiva de derechos, la protección, la participación infantil y desde el buen trato, ¿no?, de que realmente los derechos de la infancia siempre estén encima de la infancia. Y lo que decías de la complejidad técnica que implica trabajar con niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, que no es simplemente que te llegue la caja y hacer el juego, es dinamizar en todo el sentido de la palabra, no solamente hacer la actividad con las instrucciones que te vienen, que eso, entre comillas, lo podría hacer cualquiera con cualquier grupo de niños y niñas, sino realmente entender lo que puede implicar y también tener en cuenta la implicación, es decir, ¿qué me pasa a mí con esto que le está pasando a este grupo con el que yo trabajo? Tenerlo en cuenta y no dejarlo de lado, sino desde ahí también trabajar con esto para entrar en un proceso de mejora continua. Ese es un poco mi rol. Bueno, a ver, yo partiría de decir que nosotros no somos profesionales, somos jóvenes, entonces el papel de todos los jóvenes en la JOC es ser militantes de la JOC, es decir, hacer una opción de vida por los jóvenes de clase obrera y por el movimiento. Dicho esto, pues después, en el propio desarrollo personal de cada uno también vamos tomando responsabilidades porque forma parte del proceso de crecimiento. Pues, y creo que cualquiera de los jóvenes puede hablar de ese crecimiento. Yo misma llegué en 2019 a un campamento y hoy estoy aquí hablando sobre la JOC, ¿no? De alguna manera vamos creciendo en responsabilidad, vamos asumiendo una mirada más atenta quizás sobre el movimiento, y yo ahora mismo pues estoy en ese punto desde hace unos meses de lo que nosotros llamamos la responsabilidad de zona, que es básicamente tener una mirada más atenta a, en este caso, la zona de Madrid, acompañar al resto de militantes y cuidar que un poco la parte organizativa y de estructura salga adelante. Pero la responsabilidad más importante es la de comprometerte con tu propia vida y con los jóvenes de tu entorno. Partiendo de ahí, no somos profesionales del ocio, pero sí que conocemos nuestra vida, nuestras preocupaciones y nuestras necesidades, y también reconocemos que queremos participar, que queremos que se nos dé voz. Y por eso también nos formamos. Nosotros tenemos varias jornadas de formación y tratamos siempre de escoger temas o cuestiones que a nosotros nos interesen.
Y yo destaco varios temas. Por un lado, aprender a acompañar, porque es fácil, como decía la compañera, organizar actividades o hacer talleres, pero es muy difícil acompañar. Acompañar individualmente y acompañar a un grupo en un campamento o en un equipo. Aprender a escuchar, a de verdad entender el punto de ese joven, porque no es lo mismo un joven de 15 años que acaba de llegar que la realidad vital de uno de 28 que en breve saldrá del movimiento. Entonces, de verdad, aprender a escuchar sin dar todas las respuestas, sin invadir. También diría aprender a confiar en los procesos. Muchas veces son lentos, no son lineales, la gente pues a veces está muy comprometida, otras veces deja de estar tan comprometida y confiar en los procesos es difícil. También aprender a revisarnos y a cuestionarnos, a decir, quizás esto que estás haciendo no es lo mejor para este joven que estás acompañando, vamos a revisarlo y vamos a de verdad ver cómo podemos acompañarnos entre todos. También formarnos para saber cuidarnos mejor, de verdad generar espacios seguros. Y después pienso también en formación de cuestiones sociopolíticas, porque al final nosotros también tenemos un componente fuerte de hacernos conscientes de la realidad social y cómo condiciona nuestra vida como jóvenes. Entonces, para eso tenemos que formarnos. Ahora mismo estamos trabajando una campaña sobre la vivienda porque es algo que preocupa a los jóvenes. Pues para poder hablar de la vivienda tenemos que hablar de cómo la vivienda nos preocupa a nosotros como jóvenes y además conocer la situación de la vivienda en España. En nuestro caso en Madrid, pues cómo están los precios, cómo está la realidad social, yendo pues eso, a datos concretos sobre la situación. Y la profesionalización, pues yo no sé si se puede profesionalizar la JOC, yo creo que no, porque al final nosotros no es nuestro papel, estamos llamados a otra cosa, estamos llamados a estar en nuestro ambiente, esa es la llamada, y a llevar acción en él. Entonces creo que lo que sí que podemos trabajar es en alianzas con otros sectores profesionales, que sí que estáis formados y capacitados para acompañar desde ahí. Pero al final una de nuestras frases es que un joven es el que acompaña a otro joven. Entonces nosotros lo hacemos desde ahí, no lo hacemos desde una profesionalidad. Después cada uno de nosotros pues somos profesionales en lo nuestro y pues tenemos nuestras carreras o estamos en ello y eso es un poco lo que hacemos. Pero básicamente es acompañar desde nuestra propia realidad y ya está. De la vida a la vida, me repito, pero es que realmente es importante y no lo hacemos nunca, partir de verdad de las necesidades de los jóvenes. Entonces, desde ahí trabajamos. Bueno, yo dentro de la entidad soy la coordinadora pedagógica, no estoy dentro de la intervención directa, pero sí que de alguna manera acompaño y coordino los programas de intervención que se desarrollan dentro de la entidad. La esencia de Alamedillas es el trabajo que realizan todos los profesionales de intervención directa, que es los que están en el campo de batalla y que son los que al final están ahí mano a mano mejorando la vida de las personas. Creo que como entidad o como mi papel es muy importante cuidarlos, porque al final trabajan con personas, no son expedientes, no son cosas, no son objetos, son personas que tienen muchas problemáticas, tienen muchas necesidades y eso también a nivel profesional, pues bueno, te remueve un poco y te desgasta, ¿vale? Entonces sí que es verdad que desde la entidad se promueve mucho, uno de nuestros valores es el cuidado del personal, escucharlos, acompañarlos, saber respetar sus ritmos, sus tiempos y tener presencia. Para nosotros un estilo de coordinación, un estilo de acompañamiento a todos los profesionales que tenemos es estar presentes. Y estar presentes, estar disponibles, tener capacidad de escucha, tener mucha empatía, ponernos en su lugar y intentar de alguna manera darle respuesta a todas las necesidades y todas las carencias las dificultades que puedan tener. Y si no somos capaces, pues buscar todos los recursos disponibles o todas las alianzas que podamos para poder cuidarlos, porque al final eso es, un personal que se siente cuidado y acompañado se traduce en una mejora de las condiciones y las oportunidades de las personas con las que interviene. Entonces, para nosotros esa es una línea, es la esencia de nuestra entidad. Y abogamos siempre por ello. También creo que es muy importante dentro del trabajo, ¿no?, de la intervención con personas, la actualización constante, ¿vale? Sobre todo también cuando trabajamos con la infancia y la adolescencia. Es verdad que, bueno, que desde el 2021, ¿no?, que se pone en marcha la LOPIBI, muchas comunidades autónomas aterrizan, ¿no?,
la ley nacional y la bajan a sus comunidades y demás, es esencial que todas las personas, todos los profesionales que trabajan con infancia y adolescencia la conozcan, estén actualizados, sobre todo ahora que, va a salir, ¿no? Se supone que va a salir la ampliación de la LOPIBI, tienen que conocerlo, tenemos que estar formándonos constantemente, porque además la realidad cambia. Ahora está el problema de la vivienda, que a lo mejor hace 10 años no estaba, y tenemos que estar formados para poder acompañar en las dificultades que tienen, jóvenes, adolescentes, incluso personas adultas en todo el tema de la vivienda. Tenemos que estar constantemente actualizándonos, porque además que el entorno cambia y además cambia cada vez más rápido. Entonces, al final nos encontramos como que muchas veces tenemos que ir un poco, ¿no?, a matacaballo, viendo un poco, qué es lo que está pasando ahora y cómo podemos nosotros como profesionales dar respuesta. Contarle un poco el perfil, lo que comentamos en el café, el perfil de profesionales que tenéis. La mayoría, nosotros gestionamos muchos contratos públicos con la Administración y muchos proyectos de intervención, ¿no?, de subvenciones y demás, y la mayoría de los profesionales son educadores sociales. Y también es verdad que tenemos algunos psicólogos, algunos monitores de ocio y tiempo libre, pero es verdad que el grueso, ¿vale?, son educadores sociales. La asociación nació, de hecho, se llama Asociación de Educadores Las Alamedillas, nació de lo que es la educación social, ¿no?, y de los educadores sociales. Entonces, sí que estamos, estamos trabajando con personas que tienen unas necesidades, que están en un entorno que es cada vez más cambiante y que tenemos que ir dándole respuesta. Entonces, requiere una actualización constante. Sí que es verdad que las carreras universitarias al final son un medio para conseguir un fin, ¿no? Yo necesito o quiero trabajar en esto y necesito tener la titulación de educación social, psicología, trabajo social, etcétera, pero sí que no podemos dejarlo ahí. Y como yo creo que también como entidades del tercer sector tenemos que intentar ofrecer, o por lo menos establecer todas las alianzas posibles e intentar ofrecerle a los profesionales esa actualización, porque al final se va a traducir, también es cuidado y también se va a traducir en una mejora de sus funciones. Y sobre todo también de la mejora continua. A ver, nos podemos equivocar, somos personas, estamos interviniendo y, una cosa que podemos pensar que va bien, de repente no va. Vale, no pasa nada. ¿Qué hacemos con eso en lo que hemos fallado o que no ha salido, ¿no?, como verdaderamente pensábamos que iba a salir? Pues tenemos que ver qué es lo que podemos mejorar, ¿vale? Y aprender desde ahí. No mirando tanto el fallo, sino mirando como la oportunidad y la mejora que se puede extraer de esa acción. Si os parece, abordamos el bloque relacionado con la generación de conocimiento, tanto desde la práctica hacia en este caso, la universidad, pero desde el ámbito científico y al revés. Es decir, ¿qué se puede aprovechar de lo que se genera desde el punto del conocimiento científico para intervenir de la forma más ajustada posible? Y, por otro lado, ¿cómo podemos hacer para aprovechar todo ese conocimiento que generáis al estar en contacto con la realidad para cogerlo desde la universidad, puesto que siempre se nos critica que lo de las Torres de Marfil, que llegamos, cogemos información y nos vamos? Entonces, ¿cómo podemos hacer para eso, que esa simbiosis entre la universidad y las asociaciones y el mundo real se pueda mejorar? Y también, ¿dónde veis puntos negros de malas prácticas, por ejemplo? Bueno, en el caso de Cruz Roja, sabéis que es una organización muy integrada en el tejido social. Tenemos una gran capilaridad en todo el territorio del Estado, con más de 800 puntos de actividad social. Entonces, participamos mucho en las dinámicas sociales, conocemos mucho lo que está ocurriendo en territorio, conocemos la complejidad social y eso también genera un valor, una riqueza enorme también para la academia. Entonces, también como os decía, Alzando la Voz es un caso, creo, de éxito de relación entre empiria y epistemología, porque lo que se hizo, como os decía antes, coger todo el conocimiento que se generó en las investigaciones y traerlo a una herramienta que genere práctica. Entonces, algo que se podría hacer muy valioso para todas las partes y sobre todo para las personas que acompañamos tanto en la universidad como en las entidades sociales, es una relación más horizontal y que no solo tengamos como, voy a decir, relaciones de conveniencia, de que solo nos llamemos cuando necesitamos muestra por una parte o necesitamos generar investigaciones por otra, sino que pensemos entre todos y generemos entre todos. Y también que, sobre todo, el valor que generamos en las entidades que vaya también al alumnado,
que llegue a las clases y que no solamente llegue a grados y másteres específicos, sino que, por ejemplo, la parte del voluntariado se pueda valorar más y que el alumnado sepa qué programas hay para hacer voluntariado, qué valor le puede aportar, porque además así podrían conocer mucho mejor la realidad social con la que después se pueden encontrar, porque no solamente estamos hablando en situaciones de vulnerabilidad, una situación de violencia contra las mujeres, la infancia y la adolescencia te la puedes encontrar lamentablemente en cualquier situación, en un grado de educación infantil, educación social, el que sea. En las realidades donde ellas y ellos van a trabajar. Entonces, también entender esto, ¿no? Los casos prácticos, los dilemas éticos que surgen cuando trabajamos en situaciones de vulnerabilidad, toda esta complejidad técnica que decíamos antes, que en el papel pues está muy bien, pero luego cuando te lo encuentras en la práctica y tienes que ser flexible y adaptarte en tiempo real a lo que ocurre, ahí sí que tienes que poner en juego la competencia, ¿no? El desempeño profesional como competencia profesional. Entonces, esto, ¿no? Que sea una relación de aprendizaje mutuo y, como tú decías, Raúl, que deje de existir en la medida de lo posible la torre de marfil, porque muchas veces ocurre, ¿no? Que a lo mejor la universidad genera conocimiento que no se puede aterrizar, porque quizá en entidades sociales falta, porque no es el objetivo, personal que entienda más el lenguaje académico para que tenga la capacidad de hacer la transferencia a herramientas reales, porque hay un trabajo muy grande de transferencia. Entonces, que podamos pensar juntos para, como decía, que ganemos todas las partes, que sea un win-win, pero sobre todo que sea una ganancia, en mi caso, para los niños, niñas, adolescentes, pero sobre todo para todo ser humano que acompañamos. ¿Y puedes contarnos un poco brevemente cómo fue el proceso de los artículos, quién los hizo y cómo se llegó a decir, bueno, ahí está esta información científica, cómo se tradujo eso en un programa de acción? Es decir, ¿cuáles fueron los canales? Se hicieron, de las investigaciones se sacaron informes de investigación que están disponibles, son públicos, y con toda esa base de fundamento teórico y esa base metodológica también, recogimos en equipo, y además se hizo también, antes no lo he contado, con los equipos territoriales, se hizo un proceso de evaluación participativa para diseñar finalmente el material, para lo que digo, que no solamente sea la teoría bonita o las guías técnicas, sino que realmente funcione en territorio, porque si no, no va a servir de nada. Entonces, de todos los testimonios, de toda la información que se recogió, porque se hicieron muchas técnicas de recogida de datos y, como os comentaba antes, esto sobre sueños, miedos, alegrías y tristezas, de todos los testimonios también de niños, niñas, adolescentes que se recogieron, de ahí han salido, por ejemplo, las situaciones, han salido las emociones y luego, por ejemplo, teniendo toda la parte más técnica de derechos de la LOPIBI para que tenga también la fundamentación legal. Entonces, no nos hemos inventado nada, sino que realmente ha salido de las voces que ya hemos recogido anteriormente, y esto es como darle otra cara para poder seguir creando dispositivos, porque yo ni siquiera, hablamos de talleres, pero ni siquiera me gusta hablar de talleres, sino generar dispositivos entendidos como tiempos, espacios, acompañamientos, materiales, para que se pueda generar, para que ellos puedan alzar la voz y se puedan generar los mensajes que ellos necesitan trasladarnos, y que no solamente nosotros como adultos seamos quienes lo hagamos, ¿no? Quienes lo pensemos. Gracias. Pues me sumo a lo que ha compartido. Al final, que haya más puntos de encuentro. Yo ahora, reflexionando mientras te escuchaba, me preguntaba por qué no hay más jóvenes aquí, porque somos muchas las entidades de jóvenes que participamos, que llevamos acción, que nos comprometemos con otros jóvenes. Y al final, pues realmente creo que tenemos una experiencia valiosa en cuanto a acompañar otras realidades, en cuanto a aprendemos a hacer de todo y todos hacemos de todo, pues nos toca aprender a pedir una subvención, aprender a hacer un presupuesto, aprendemos a estudiarnos la LOPIBI, no sé, a montar un campamento, a hacer rutas de autobuses para llegar a todo con todo el mundo. Al final creo que aprendemos y tenemos un conocimiento valioso que la propia vida nos ha obligado para poder gestionar, porque los recursos, tanto económicos como humanos, son escasos. Entonces, pues, para poder llegar a todo, tenemos que aprender de todo. Quizás que haya más puntos de encuentro en los que nosotros no tengamos que aprender a llegar a todos solos y la universidad pueda aprender de lo que se está haciendo, sería muy interesante. Y creo que yo lo veo desde el punto de vista de una entidad
que se siente lejana a la universidad como entidad, porque hasta que no conocimos a Pilar en un grupo de discusión nunca nos habíamos planteado una unión con la universidad, y también como universitaria, que ve cómo sus clases son completamente lejanas de la realidad a pesar de estudiar sociología, y cómo muchas veces hablamos solo de teorías y muy poco de la realidad social, cómo realmente se concreta, porque podemos aprender mucho de teorías, de datos, de informes, y son valiosos, pero son valiosos si lo sabemos aplicar a nuestra vida, si no se queda un poco en papel mojado. Entonces, como entidad y como joven universitaria, creo que estaría bien que hubiese más puntos de encuentro, porque creo que nos facilitaría mucho el trabajo, tanto a la universidad, para que el conocimiento no se quede en la universidad, y para nosotros para poder utilizar todo ese conocimiento, y realmente creo que somos la forma de que el conocimiento llegue, si no se va a seguir quedando en la universidad. Bueno, yo en mi opinión es que no concibo el tercer sector sin la universidad y la universidad sin el tercer sector. Es decir, aquí está la base del conocimiento científico, de la teoría y de la capacitación de los profesionales para cuando terminan, ¿no?, su formación, vengan al terreno. Pero también es necesario conocer ese terreno, aplicar todo lo que tú has aprendido a lo largo de tus años universitarios y lo que te ha proporcionado la universidad, también lo tienes que poner en marcha. Entonces, yo creo que es muy necesaria la colaboración conjunta, y con colaboración no me estoy refiriendo a un convenio de colaboración concreto por un determinado momento concreto para una acción concreta o un proyecto concreto, sino que creo que deben de ir de la mano. Al final, yo creo que para que una sociedad crezca y prospere, tanto la parte más teórica y científica como la parte práctica y la parte social tienen que ir de la mano. Sí que es verdad que creo que cada vez más, ¿vale?, desde mi época en la universidad, hace ya muchísimos años, hasta ahora sí que es verdad que creo que toda esa parte de acercamiento se está produciendo y cada vez más, ¿vale? Pero yo creo que todavía queda un largo camino. Creo que el alumnado que empieza en la universidad no se debería de quedar solo con las prácticas universitarias para acercarse a lo que sería su futuro, ¿no?, su futura profesión. Creo que es muy importante el aprendizaje-servicio, por ejemplo, una de las líneas dentro de la universidad. Creo que los jóvenes que empiezan desde el primer año de carrera tienen que ir a aprender haciendo, ¿no?, como se dice dentro del aprendizaje-servicio. Tienen que ir poniendo en práctica todo lo que van conociendo, y también creo que los profesionales que trabajan en la intervención directa, y que es verdad que fueron universitarios en sus años, tendrían también que ver, que muchas veces yo creo que también falta, por qué hacen eso. O sea, desde qué lugar están interviniendo. O sea, cuál es la parte teórica, cuál es el método, la teoría científica que ampara, ¿no?, lo que está haciendo, que muchas veces se nos pierde porque el trabajo diario, el día a día, y esa desconexión que hay. Entonces, yo creo que deben de ir de la mano, que tienen que ser, que tenemos que establecer acciones a largo plazo y en colaboración, porque al final tenemos mucho que aportarnos, y que al final la universidad crece por el tercer sector, y el tercer sector crece por el conocimiento que se genera aquí. Creo que tenemos que crear más espacios para pensar juntos, como decía mi compañera, investigaciones conjuntas. Nosotros ponemos los datos, vosotros ponéis la teoría. Vamos a ir avanzando para construir una sociedad mejor, y sobre todo para una sociedad para los futuros niños, niñas y adolescentes. Venga, vamos ahora con lo malo. ¿Cuál es la piedra en el camino? ¿Cuál es, si tuvierais que destacar, ya sea en un programa concreto o en vuestro quehacer diario, cuáles son las principales barreras y lo más concretas posibles? Es decir, esto dificulta mi día a día, esto hace que no consiga mis objetivos, siempre tengo que recurrir a lo que sea para solucionar esto, ¿vale? ¿Cuál es si tuvierais que elegir alguna barrera, limitación de lo que hacéis todos los días, qué destacaríais? Pregunta de examen. Para mí, en este momento, es defender la participación real de niños, niñas y adolescentes, y acompañar a que los equipos territoriales pierdan el miedo a que los niños tengan una participación protagónica,
y que tengan esa confianza, porque es un tema muy complejo en sí mismo. Entonces eso genera complejidad. Entonces esa complejidad como que se va retroalimentando y va como que crece y decrece todos los días, entonces hay que hacer un acompañamiento constante y sobre todo entender, vuelvo otra vez a lo mismo, intentar hacer una transferencia que sea realista entre las necesidades de los territorios, las necesidades de cada grupo, las necesidades de los niños, niñas, adolescentes. Y además trabajamos con un rango de edad muy amplio, de los 6 a los 21. Entonces eso ha sido un reto enorme para generar las herramientas para que se puedan adaptar a todos los grupos y ahora hacer el acompañamiento también a los equipos territoriales, esto, ¿no? Para que tengan las herramientas en sí mismas, valga la redundancia, y la confianza para poder adaptarlas. Pero sobre todo también el mantener el foco en que niños, niñas y adolescentes sean escuchados, no sean infantilizados y que puedan participar en la toma de decisiones y que se les escuche desde lo que ellos necesitan y que valoremos, tengamos presente, defendamos y les acompañemos en que ellos entiendan cuáles son sus derechos y también se hagan defensores de sus propios derechos. Pues yo destacaba 3 o 2 retos. El primero es que de verdad seamos capaces de animar y acompañar al compromiso y a los procesos reales. Vivimos en una sociedad muy acelerada en la que se nos invita a no comprometernos, a creer que los problemas no son nuestros y que nada puede cambiar. Entonces, a de verdad generar compromisos concretos, cada joven en su vida cotidiana, en su ambiente, en su familia, en su trabajo, en su universidad, en su instituto, donde sea, donde cada uno se sienta llamado a llevar esa acción y que descubran en ese proceso su protagonismo en sus propias vidas. Como joven, yo soy protagonista de mi vida, yo soy protagonista de mi ambiente, por tanto puedo llevar esta acción con otros. Muy ligado a esto es recuperar un poco una mirada de esperanza en un contexto de muchísima precariedad. Pues tenemos incertidumbre con el empleo, con la vivienda, con nuestro proyecto de vida. Esta precariedad, además, muchas veces ya no es solo económica, sino que es también relacional, emocional, con nuestras amistades, con nuestras familias. Entonces, volvemos a pensar que nada puede cambiar, no tengo esperanza en un futuro mejor, no me comprometo. Pues volver a educar desde la esperanza y acompañarnos en que de verdad podemos cambiar. Y después, un reto muy concreto y es el sostenimiento económico de las entidades. Al final nosotros somos jóvenes y nos cuesta mantener nuestra acción porque no tenemos dinero. Y es una realidad que no se acompaña de verdad. Se nos dice que es valioso lo que hacemos, que está muy bien que lo sigamos haciendo, pero vivimos en el mundo que vivimos, las cosas no se hacen gratis, entonces el sostenimiento material y económico de las entidades, y en este caso del movimiento, es complicado. Cada vez hay menos inversión pública, los militantes, los jóvenes, vivimos la precariedad a la que queremos combatir, pero la vivimos, con lo cual tampoco podemos aportar más de nuestras posibilidades y los gastos también han crecido y cada vez son mayores. Entonces, el sostenimiento material es un reto muy concreto que ahora mismo estamos viviendo muy fuertemente. Bueno, yo citaría varios retos y me sumo a mis compañeras. Una de ellas, pues bueno, al final, como ya hemos comentado, trabajamos con personas, con seres humanos, entonces el principal reto es poder dar respuesta a todas las necesidades y problemáticas que tienen. En este caso también en niños, niñas y adolescentes, como ya se han comentado en las ponencias anteriores, toda la parte del sentimiento de soledad que cada vez más están experimentando y cada vez más niños, cada vez más jóvenes. Toda la parte de entornos violentos en los que se puedan encontrar, de violencia contra la infancia, violencia de género y demás, y todas las dificultades que se encuentran en su día a día, sobre todo los niños y niñas adolescentes que se encuentran en riesgo de exclusión social. Entonces, creo que es un reto porque el mundo va cambiando y tenemos que ir dándole respuesta a esas necesidades que van surgiendo. Otro reto son las condiciones que tiene el tercer sector. El tercer sector es muy necesario en la sociedad, pero sí que es verdad que vivimos muchas veces en condiciones precarias. Muchas veces los contratos que con las administraciones y demás no van a la par que salen los convenios laborales. Bueno, aparte de que los convenios laborales de por sí tampoco es que sean tampoco es que sean los mejores, pero bueno, sí que es verdad que muchas veces no van de la mano y todo eso lo sufren los profesionales. Sin profesionales estables no hay cambio en la sociedad ni hay mejoras con las personas con las que intervenimos, porque necesitan referentes estables. Entonces, ese es un principal reto que también como sociedad tendríamos que reflexionar, intentarles dar respuesta. Y otro, muchas veces también la que nos encontramos es la falta de recursos.
muchas veces, bueno, pues tenemos casos complicados que tenemos que derivar a ciertos recursos o se tienen que hacer cargo, pues no sé, desde los servicios sociales y demás, y los tiempos son los que son, los recursos y los profesionales son los que son, y no podemos dar la respuesta inmediata que a lo mejor muchas veces se necesita. Entonces, bueno, creo que por toda esa parte podemos ir avanzando, reflexionando y viendo en qué podemos mejorar. Bueno, pues estamos ya en la última parte. Nada, destacar alguna palabra clave que ha ido surgiendo por aquí. Hablamos de ocio valioso, de ocio consciente. Hablamos también de dos conceptos que salieron mucho, que es el acompañamiento. El acompañamiento no solo a los participantes, sino también a los profesionales. Pasamos ya a una concepción más de un proceso donde el que se está formando todo el tiempo, pero además tiene que estar acompañado por las personas, primero, que conocen la realidad, porque son a veces realidades que tienen una complejidad que necesitan de ese acompañamiento también de los profesionales, como decía Nuria. Y después lo de la participación real, ¿no? Todos son procesos participativos y al final esos procesos participativos vienen cocinados con todas las categorías cerradas y participa y dice, no quiero participar en esto, sobre todo con los adolescentes, pero también en la infancia, decir, no, esto no me interesa. Ya, pues que lo tenemos, está diseñado y está pensado para ti, ya, pero paso. Entonces, otra de las cuestiones es el tema de la participación real. Pero bueno, antes de terminar, aparte de agradecerles el que hayan trabajado tanto, porque solo nos comunicamos a través de correo electrónico y eso quiero daros las gracias porque lo habéis preparado muchísimo y habéis dedicado mucho tiempo que seguro que no tenéis porque estáis en 1000 proyectos. Pero quería dejar un tiempo, 7 minutos, para que comentéis lo que queráis, para que preguntéis, para que interpeléis. Si os interesa alguna cosa concreta de alguno de los programas, es el momento de que os concreten un poco más lo que hacen, porque tienen muchas más cosas que concretar. Lo que pasa que, como trabajamos sobre ideas genéricas, pues a lo mejor no se ve todo. Pues si queréis preguntar algo, es el momento. Si no, pregunto yo. Antes de que llegue ahí la pregunta, me gustaría añadir, bueno, Alzando la Voz es un proyecto que está financiado por el Ministerio de Asuntos Sociales de Agenda 2030. Es un proyecto IRPF, sí sirve marcar la casilla del IRPF en la renta, porque sí se hacen cosas muy bonitas, sí llega. Y hacer un llamamiento, como decía antes, al voluntariado. Hay muchos tipos de voluntariado, no solamente en territorio, también en oficina central. Para que lo sepáis, para que se lo digáis a vuestro alumnado, para que se lo digáis a las personas que tenéis cerca, porque, por ejemplo, aquí en Madrid hay varias asambleas y, bueno, este proyecto está ahora mismo en 12 territorios españoles, de todo el Estado español, con la intención de abarcar mucho más, así que yo os lo dejo ahí para que os suene el alzando la voz. Gracias, Nuria. Muchas gracias, Nuria, María y Maribel. Antes Pere nos enmarcaba en un contexto capitalista y neoliberal prácticamente predador que empuja, entre otras cosas, al individualismo, ¿no? Pero vuestras experiencias están prácticamente orientadas a hacer frente a desigualdades o problemas que son estructurales, como es el género, la clase o el nivel socioeconómico, ¿no? ¿Cómo creéis, en vuestro caso, que el ocio educativo puede facilitar propuestas o respuestas colectivas ante este escenario? ¿Empiezo yo? Bueno, a ver, yo creo que el ocio socioeducativo al final genera un entorno seguro para las personas donde pueden compartir experiencias. Sí que es verdad que hay problemáticas estructurales que son las que son, pero sí que yo creo que al final, bueno, entre todos también podemos ayudarnos y acompañarnos un poco a intentar combatir de alguna manera esas problemáticas. Simplemente, pues bueno, poniendo en común recursos, poniendo en común ayuda a profesionales y programas que se dediquen, ¿no? o que ofrezcan alternativas, en este caso, bueno, pues habitacionales y demás. Entonces, bueno, creo que al final se crea un espacio de relación dentro desde la parte más informal y que es de ocio, que genera un sentimiento de grupo y genera un conocimiento y pueden compartir experiencias y al final una red de apoyo. Creo que, bueno, la vida es la que es y los problemas estructurales son los que son, pero yo creo que al final la red de apoyo y el pertenecer a un grupo es esencial para que tú puedas mejorar.
Nosotras en este tema lo tenemos muy presente y yo creo que el primer paso es la conciencia de clase en nuestro caso, el entender desde la desde la adolescencia nosotras que los problemas no son individuales, los problemas son colectivos y que por tanto no podemos tratarlos como individuales y tenemos que exigir pues, a las instituciones y al propio sistema capitalista que no está bien. Hacernos consciente de que un problema es estructural ya es un paso enorme. Sí, porque la sociedad nos invita a creer que mi problema es mío y que yo lo tengo que solucionar. Si yo entiendo que mi problema no es mío y que es culpa de un sistema que es desigual, que produce consecuencias malas, muy malas para las personas y especialmente para la gente joven, ya cambia el punto de partida. Y después nosotros animamos al compromiso político, a la participación política, animamos a ir a manifestaciones, pero no ir por ir, sino entender qué está pasando, por qué vamos a esta manifestación y qué queremos conseguir con esto. Son pequeñas formas de participación política que entendemos que ayudan después a conectar con otras redes. Desde la JUC también trabajamos con sindicatos. Bueno, animar a tejer vínculos con otras entidades, con incluso partidos políticos, sindicatos, con cualquiera que se sume a dar respuesta a problemas estructurales. Pero sobre todo diría que la conciencia de clase es el punto de partida, porque sin ella, que además se está perdiendo en la sociedad, tanto en jóvenes como en adultos, con la famosa clase media, no vamos a llegar nunca a de verdad reclamar un sistema diferente. Bueno, en mi caso, gracias por la pregunta. Antes, cuando Peri hablaba de la pedagogía, el proyecto, de la actividad y el producto, a mí me ha puesto a pensar, he dicho, espera, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Desde dónde estamos? ¿No? Y claro, yo pensaba, nuestro objetivo es generar entornos empoderadores, es el objetivo final, para que de verdad la voz de niños, niñas y adolescentes tenga efectos y tenga consecuencias reales. Es decir, que lo que ellos expresan sirva para revisar protocolos, para adaptar recursos, para mejorar respuesta profesional y transformar los entornos en los que viven, escuchando cómo ellos viven la violencia y qué necesitan. No solamente lo que nosotros pensamos que ellos y ellas necesitan, sino que entonces, eso transforma de manera colectiva tanto la sociedad como el posicionamiento profesional, el posicionamiento político, porque además Cruz Roja también forma parte de plataforma de infancia, estamos también trabajando en las reformas de la LOPIBI, en su momento también fuimos parte de la LOPIBI. Entonces, todo esto realmente sí que genera incidencia, lo que pasa que tenemos que hacer un montón de trabajo, sobre todo para no perder el foco y también me viene un poco lo que hablábamos antes de la universidad, en la relación entre empiria y epistemología. Muchas veces la necesidad es tan grande que estamos tanto en el hacer que no tenemos tiempo para pensar. Entonces, tener el acompañamiento de la universidad, que la universidad piensa, también se hace mucho y a veces no tenemos tanto tiempo para pensar, pero esa combinación entre pensar y hacer genera y nos ayuda a que realmente lo colectivo pueda mejorar, se pueda transformar y entrar en este proceso, como decía antes, de mejora continua, no solamente como desde la parte organizacional y asociativa, sino a nivel colectivo y social. Gracias. Es que se me estaba ocurriendo un ejemplo concreto de por qué no interesa que los jóvenes participemos y es el ejemplo de los consejos de la juventud. En concreto en Madrid, hace un par de años la Comunidad de Madrid cerró el Consejo de la Juventud porque no interesa la participación de los jóvenes porque cuestionamos el sistema. Entonces, ahora muchas de las entidades que formábamos parte de ese consejo estamos viendo cómo poder formar una plataforma de jóvenes que vuelva a cuestionar el sistema. Entonces, igual nosotros como JOC, nosotras solas no podemos hacer eso porque somos un movimiento pequeño con los recursos limitados, pero en ese tejido con otras entidades, con otras asociaciones, sí podemos reclamar a las instituciones, en este caso, verdaderos espacios de participación, por concretar un poco la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Pilar. Bueno, muchísimas gracias a las tres por vuestra presencia, claridad, profundidad y por pues abordar, ¿no?, cómo lo lleváis y cómo lo trasladáis. Yo quisiera poneros, tenemos aquí a la red delante, la red nos reunimos para pensar en esto, en lo que el ocio, como bien decía Pera, también aporta, ¿no?, en toda esta transformación. Entonces os traslado el pedir una carta, ¿no?, una carta a los Reyes Magos en el día de hoy, ¿no? Nos tenéis deseosos también, ¿no?, de conectar, ¿no?, y activar, y en esto sí que asumo el compromiso directo también como vínculo, y lo sabéis, ¿no?, como entidades,
en Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues pedir esa carta, ¿no? Si tuvierais que decir algo para comenzar a corto, medio plazo, ¿cuál sería esa acción que podríamos arrancar, ¿no? O sea, como desde vuestras entidades, sí que decís, bueno, pues, ¿qué hacemos, ¿no? Una primera reunión, un primer evento, una primera acción, no sé, ¿cómo lo materializamos, ¿no? Que quizás esto es lo complicado cuando nos marchemos, nos vamos pensando mucho, pero se pasa el tiempo, el verano por medio, y se nos va, ¿no? Entonces, bueno, yo cojo el compromiso, pero necesito ahí como esa acción pública, que quede grabada además. Gracias. Bueno, yo como decía antes, para mí tanto la red como el proyecto EVE han sido claves para poder generar esto, para entender realmente la participación, entender el empoderamiento, entender el ocio valioso y poder llevarlo, a materializarlo en algo y que llegue a los niños, niñas y adolescentes. Y me encuentro también en el reto de el cómo yo lo he entendido, luego poder hacer la transferencia a que en el inconsciente colectivo se entienda la participación y el empoderamiento de la misma manera y no solamente, no, pero ya están jugando, no, pero ya están viniendo, ya están participando porque están hablando. Bueno, que nos ayudéis a que los equipos territoriales también lo puedan entender y lo puedan integrar y que nos veamos pronto en acciones formativas, acciones participativas presenciales, no virtuales también si cabe, pero no solamente virtuales, sino presenciales, que nos pongamos cuerpo y que nos veamos pronto, pues yo os diría pues en Cruz Roja, ojalá. Ahí la dejo. Yo creo que un primer punto de partida como es este de poder compartir experiencias ya es un gran avance que, como decía, nosotros no nos lo habíamos planteado nunca. Creo que sentarnos a reflexionar juntos ya sería también, o sea, concretar esto, ¿no? Sentarnos y hablarlo y pensarlo de verdad. Nosotros necesitamos apoyo y sostenimiento, claramente. Lo que pasa que después, cómo se dan esos apoyos, a veces es complicado también encajarlos con las propias pues, preferencias o compromisos, en nuestro caso del propio movimiento. A veces se nos hace difícil asumir algunos apoyos, y esto ya lo hemos hablado, Pilar, pero yo creo que encontrarnos, también que vosotros igual os acerquéis a nuestras realidades, que no tengamos que venir a la universidad, que está muy bien y yo creo que está siendo un espacio muy amable y muy fructífero, pero, pues no sé, veniros a un campamento, a vernos, o a una reunión, o no sé, creo que hacer una relación más cercana, que no haya un escenario y una barrera, sino que de verdad podamos sentarnos, conversar y pensar juntos cómo hacer y generar procesos. Bueno, a nosotros nos gustaría, al igual que como han comentado mis compañeras, que creemos o que generemos más espacios de encuentro, que lo generemos también en el territorio, o sea, donde estamos nosotros. Yo aprovecho desde aquí y lo hago públicamente para que quede grabado. Os invitamos a la nueva sede que va a tener la Sala Medillas. Estará disponible entre septiembre y octubre. Va a estar en un distrito como es Puente de Vallecas. Os invitamos allí, que conozcáis a todos nuestros profesionales, que podamos diseñar acciones conjuntas, tanto formativas para los profesionales como incluso para los chavales y los niños, niñas y adolescentes que atendemos, incluso a personas en programas de inserción sociolaboral y, bueno, y trabajar mucho más de la mano. O sea, estamos muy encantados y muy agradecidos de que hayáis contado con nosotros y, vamos, y lo que deseamos a la Carta de los Reyes Magos es que esto no se quede aquí. Pues a las tres, muchísimas gracias por venir y un aplauso porque me parece súper interesante.